Buenos días, nosotros somos el equipo número 6, el cual está conformado por Julián, Itzel y su servidora Juliana. Primeramente se hablará de lo que es principal en este video, que es el concepto de derivada. ¿Qué es una derivada? Bueno, en el primer caso se trata de una noción de la matemática que nombra el valor límite del vínculo entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. La derivada, por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. En los casos de las funciones de valores reales de una única variable, la derivada representa en un cierto punto el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en dicho punto. Cabe mencionar también que el nacimiento y uso de las derivadas en el ámbito matemático, aunque tienen su origen en la antigua Grecia, podemos establecer que hacen aparición como tal gracias a dos figuras históricas muy importantes: el matemático inglés Isaac Newton y el lógico alemán Gottfried Leibniz. Ahora bien, ¿qué es una recta tangente? Bueno, la recta a una curva en un punto P es una recta que toca a la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Se puede decir que la tangente forma un ángulo nulo con la curva en la vecindad de dicho punto. Esta noción se puede generalizar desde la recta tangente a un círculo o una curva a figuras tangentes en dos dimensiones. Es decir, que figuras geométricas con un único punto de contacto, por ejemplo, la circunferencia inscrita, hasta los espacios tangentes en donde se clasifica el concepto de tangencia en más dimensiones. Una vez dadas estas dos definiciones muy importantes, cabe mencionar que en las derivadas hay muchas reglas para su misma derivación, ya que éstas se pueden derivar de muchas maneras, las cuales se explicarán a continuación. La primera es con la regla constante variable, que está dada por f de x, que es igual a k y v, que quiere decir una constante y una variable. En todo caso, el resultado quedará como f' de x, que es igual a k, o sea, a la constante. Como consiguiente, daré dos ejemplos sobre esta regla constante variable. El primero es que se tiene la función f de x, que es igual a menos 3x. Esto quiere decir que dará como resultado f' de x, que es igual a menos 3. Porque se está multiplicando la constante menos 3 por el exponente de la variable que es x. Al momento de multiplicar la constante por el exponente, se le resta 1. Pues bien, otro ejemplo sería que si se tiene la función f de x igual a raíz de 7x, esto daría, siguiendo la regla constante variable, igual a f' de x, la cual ya solo quedaría como raíz de 7. Bueno, aquí tenemos dos tipos de situaciones. Cuando tenemos un exponente negativo, que sería, se pasa a la inversa y queda 1 entre a la n. Y cuando tenemos una raíz, se pone el número que se le está sacando a la raíz el número que tiene el exponente entre el exponente de la raíz. Aquí tenemos un ejemplo que es 3x a la 4 quintos menos 2x cuadrada más 5x menos 8. Para derivar, se multiplica el número de las derivadas por el número que está multiplicando a x, que sería 3 por 4 quintos por x a la 4 quintos menos 1, menos 2 por 2 por x cuadrada menos 1 más 5 por 1, y ahí el 8 ya se elimina. Y entonces queda 12 quintos por x a la menos 1 quinto menos 4x más 5. Y entonces el resultado final sería 12 quintos por
raíz quinta de x menos 4x más 5. Ahora se va a desarrollar un caso en el que la función se encuentran dos ecuaciones multiplicándose y la regla ya tiene una función establecida que es g de x por h' de x más g' de x por h de x. La primera ecuación que se está multiplicando se nombra como g de x y la segunda ecuación como h de x. Aquí tenemos un ejemplo que es f de x es igual a 3x cuadrada más 7x por 2x menos 1. Y aquí, pues, como primer paso para desarrollarla, se sacan las derivadas y entonces g de x es igual a 3x cuadrada más 7, h de x es igual a 2x menos 1 y bueno, g' de x es igual a 6x más 7 y la derivada de h es 2. Ahora como segundo punto se acomodan todos los términos en la fórmula que sería 3x cuadrada más 7x por 2 más 6x más 7 por 2x menos 1. Luego se multiplican todos y queda 6x cuadrada más 14x más 2x cuadrada menos 6x más 14x menos 7. Y como resultado final, ya que se sumaron o restaron los términos, queda 18x cuadrada más 22x menos 7. En la regla del cociente se habla de una derivación de ecuaciones en donde su fórmula es h de x por g' de x menos g de x por h' de x entre h de x al cuadrado, donde el divisor en la función es g de x y el dividendo es h de x. Aquí tenemos un ejemplo que es 2x más 3 entre x menos 5. Como primer paso tenemos que sacar las derivadas, que sería g de x es igual a 2x más 3 y h de x es igual a x menos 5. Sus derivadas serían g' de x es igual a 2 y h' de x es igual a 1. Como segundo paso se acomodan en la fórmula y queda f' de x es igual a x menos 5 que es h de x por 2 que es g' de x menos 2x más 3 que es g de x por 1 que es h' de x entre x menos 5 que es h de x. Se multiplican los términos y queda 2x menos 10 menos 2x menos 3 entre x menos 5 al cuadrado. Y ya que se restan, queda menos 13 entre x menos 5 al cuadrado y ese sería el resultado final. Ahora hablaremos sobre la regla de composición de funciones. Es una operación básica que a veces se considera multiplicación de funciones. Dadas las funciones f y g se escriben así y se leen f composición de g, g composición de f composición de f, g composición de g. Bueno, empezamos con este ejemplo donde f de x es igual a x cuadrada menos 3 y g de x es igual a 2x menos 5. Entonces empezamos con la composición f composición de g, donde no hay más que insertar la g dentro de la x que hay en la f. Entonces la función quedaría como paréntesis 2x menos 5 al cuadrado menos 3.
Esto fue porque cambiamos la x que había en la función de la f por la función completa que hay en la g. Luego, siguiendo con la operación, el resultado definitivo es 4x cuadrada menos 20x más 22. Luego, en la segunda composición, que es g composición de f, insertamos la función de la f dentro de la función de la g. Entonces quedó como 2 por x cuadrada menos 3 menos 5. Esto fue porque insertamos la función de la f dentro de la función de la g, o sea que multiplicamos el 2, en vez de poner la x pusimos x cuadrada menos 3, se multiplicó y se restó menos 5. Y ya como resultado final fue 2x cuadrada menos 11. En esta tercera composición, que fue f composición de f, insertamos la función de f dentro de otra función de f. Entonces pusimos x cuadrada menos 3 elevado al cuadrado menos 3. Esto fue porque cambiamos la x que había en la función de la f, la x que tenía el cuadrado, la cambiamos por un x al cuadrado menos 3. Y ya como resultado final se obtuvo x elevado a la 4 menos 6x cuadrada más 6. Luego, en esta última composición, que fue g composición de g, insertamos una función de g dentro de otra. Entonces, al desarrollarla quedó como 2, paréntesis 2x menos 5, menos 5. Y ya con el desarrollo de esa operación, el resultado final que se obtuvo fue 4x menos 15. Y estos son los resultados finales de todas las composiciones. Ahora hablaremos sobre la regla de la cadena. Esta se usa para derivar funciones compuestas, y una función compuesta se denota por g por t de x. En la función f de x es igual a g por t de x, se puede reemplazar la g por t de x por una g de u. Y como g de u y t de x son derivables, la derivada puede expresarse como f' de x es igual a g' de u por t' de x. Ahora tenemos la función f de x es igual a paréntesis x cuadrada más 3x más 9. Esto elevado a la 4. Lo que hay dentro del paréntesis es t de x, y lo que conforma el paréntesis y el exponente es la g de u. Ahora tenemos que derivar las funciones t de x y g de u. T de x es igual a x cuadrada más 3x más 9, y su derivada es igual a 2x más 3.
Y ahora derivar g de u. G de u es igual a u a la 4. Al momento de derivarla pasa como 4u elevada al cubo. Y asimismo tenemos que poner el valor de u. U vale x cuadrada más 3x más 9. Entonces g' de u es igual a 4 paréntesis x cuadrada más 3x más 9 elevado al cubo todo eso. Ahora ponemos f' de x es igual a g' de u, que sería 4 por x cuadrada más 3x más 9, todo eso elevado al cubo. Y eso se multiplica por 2x más 3. Y ya para terminar, solo se tiene que multiplicar el coeficiente de la g' de u por el valor de t' de x, que sería multiplicar 4 por 2x más 3 y al final quedaría 8x más 12 por x cuadrada más 3x más 9, todo eso elevado al cubo. Ahora en esta ecuación tenemos que t de x es igual a x cuadrada más 5 y g de u es raíz cúbica de u. Al momento de derivar, t de x pasa como 2x más 5. Aquí se puede observar que primero tenemos una raíz cúbica de u y que para poder derivarse tiene que estar la u con una elevación en fracción, o sea, pasa a una elevación en fracción. Aquí hay que destacar que cuando hay una elevación o un exponente negativo, pasa del lado del denominador y se vuelve un exponente positivo. Y g de u pasa, después de tantas operaciones para su derivación, queda como 1 sobre 3 por raíz cúbica de u cuadrada. Y asimismo tenemos que poner el valor de u dentro de un paréntesis. Entonces al final g' de u quedaría como 1 sobre 3 por raíz cúbica de paréntesis x cuadrada más 5x, todo eso elevado al cuadrado. Ahora tenemos que poner f' de x y escribimos lo que es g' de u, que sería 1 sobre 3 por raíz cúbica de x cuadrada más 5x elevado al cuadrado. Y se multiplica por lo que es t' de x, que sería 2x más 5. Y para sacar la derivada final simplemente multiplicamos el numerador de la g' de u por el valor que hay en la t' de x. Y el resultado es 2x más 5 sobre 3 por raíz cúbica de paréntesis x cuadrada más 5x al cuadrado. Para las derivadas de orden superior simplemente tienes una función normal
le sacas la primera derivada y el resultado que obtengas le sacas la segunda derivada y el resultado que vuelvas a obtener sacas la tercera derivada y así hasta donde puedas sacar derivadas o hasta donde te pidan sacarlas. Y eso es todo lo que se hace en las derivadas de orden superior. Por ejemplo, aquí tenemos la función original que es 5x cúbica menos 3x cuadrada más 10. La primera derivada sería 15x cuadrada menos 6x más 10. Esto pasa porque el exponente pasa a multiplicarse con el coeficiente y al exponente se le resta 1. Entonces si es 5 por 3, 15 y al x cúbico le resta 1, x cuadrada. Y así con las demás. En este caso tuvimos que utilizar la regla de derivación de producto de funciones porque nos estaban dando dos funciones principales, entonces esas las tuvimos que primero derivar y luego multiplicar para llegar al resultado o a la primera derivada, por así decirlo. Y luego de llegar a la primera derivada simplemente seguimos derivando y eso fue todo lo que se hizo en este tipo de derivadas de orden superior. Al unir los términos comunes que fueron saliendo de las operaciones de la primera derivada, el resultado de esta fue 5x elevado a la 4 más 8x cúbica y eso fue todo. Y ya de ahí para sacar la segunda derivada simplemente se multiplicó el exponente por el coeficiente y al exponente se le restó 1. Entonces quedaría 20x cúbica más 24x cuadrada. Y para sacar la tercera derivada se volvió a hacer lo mismo, se multiplicó el exponente por el coeficiente y al exponente se le restó una unidad. Entonces el resultado de esta derivada fue 60x cuadrada más 48x.